La palabra nos dice en el libro de Hechos que el Señor en estos postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios venía solo sobre algunas personas que eran escogidas para misiones o propósitos específicos, pero esta vez Dios dice que su Espíritu Santo se iba a derramar sobre nuestras vidas, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento habían personas especiales, profetas, ¿no? Ahora ya no. Ahora Dios prometió en estos postreros días derramar su Espíritu sobre hombre, mujer, esclavo, libre, sobre toda carne. Y el Espíritu iba a producir algo en nuestras vidas. Él dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, la capacidad de hablar de parte de Dios. Sobre aquellos que viene el Espíritu Santo, tienen la capacidad de hablar de parte de Dios. Y te ha pasado seguramente que tú has estado conversando con alguien y de repente Dios puso en tu corazón que tú le digas algo, que tú le digas alguna dirección, que tú de parte de Dios puedas consolar, de parte de Dios de repente puedas exhortar, de repente esa vida no estaba andando bien y tú de parte de Dios habla, tú estás hablando de parte de Dios como lo solían hacer los profetas. Y después tú mismo te preguntas, wow, ¿y cómo le pude decir eso? O cómo yo se me ocurrió, ¿verdad? No, jamás pensé que iba a ser capaz de decir estas cosas. Bueno, es a causa del Espíritu Santo. Y también dice que vuestros jóvenes verán visiones, visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y él dice, ¿no? Sobre mis hijos, mis siervos, mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo. Así que claramente Dios habla de que Él da la capacidad de hablar por Él y también da sueños y da visiones. Pero estos no son sueños simplemente del hombre, no son visiones del hombre, sino son sueños dados por Dios, propósitos dados por Dios y que van más allá de los deseos y de los propósitos humanos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, durante nuestra vida, todos hemos tenido deseos y sueños de hacer cosas, pero ¿cuántos le dan gracias a Dios de que Dios no ha concedido alguno de esos sueños? Porque esos sueños no eran de Él y se hubieran convertido en pesadillas, ¿no? Esos sueños se hubieran convertido en pesadillas para nosotros. Así que gracias a Dios que Él no nos ha concedido todos los deseos que pasan por nuestro corazón, porque muchos estaríamos lamentándolo hasta el día de hoy. Y esta noche quiero hablar justamente de aquel sueño que Dios pueda haber puesto, perdón, en tu corazón, aquel propósito, aquella palabra que Dios te haya dado. Y esta noche quiero recordarte que no debes de perder el sueño o olvidar el sueño, el propósito que Dios te ha dado. Parece que en esta pandemia lo que Dios nos dio, lo que Dios quizá puso en nuestro corazón, parece que se hubiera truncado, parece que se hubiera detenido, parece que hasta quizás se hubiera desviado, pero debemos de recordar como hijos de Dios este versículo que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Quiere decir esto, hermanos, que lo que Dios ha dicho, Dios no ha mentido. Él lo va a hacer con virus, sin virus, con pandemia, sin pandemia. Lo que Dios ha dicho, lo que Él ha dicho, Él lo va a realizar porque Él no es hombre. Y este pasaje, ¿verdad?, está tomado de Números 23:19, donde contrataron a este Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y ahí es donde Él dice,
No puedo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo ha bendecido. Y si Dios lo ha bendecido, lo que Dios ha dicho se va a hacer por más que yo diga, que yo haga, que yo proclame. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que al final el propósito de Dios se va a llevar a cabo y no debemos de olvidarlo, debemos de recordar. Aunque parezca que hay demoras, tenemos que mirar a Él. Y esta noche justamente quiero ver algo sobre esto, sobre tu sueño, sobre tu propósito, sobre el propósito de Dios a causa de conocerle. Y quiero tomar un ejemplo. Ustedes saben, mejores son los ejemplos de la vida real, ¿no? Ejemplos de personas como tú y yo, que llegaron a cumplir el sueño, llegaron a cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Y quiero hacer un resumen, por supuesto, de David, del rey David, muy conocido, ¿verdad? El rey David, el rey de Israel. Su aparición en la Biblia empieza porque Saúl era rey, pero Saúl se apartó de Dios, Saúl desobedeció a Dios. Y Dios decide entonces él poner otro rey. Y él dice, ¿sabes qué? El primer rey lo escogieron ustedes y miren lo que pasó. Así que este rey lo voy a escoger yo. Y envía a su profeta Samuel a Belén para ungir al nuevo rey en lugar de Saúl. Y si quieren, si tienen su Biblia, pueden acompañarme allá a 1 Samuel 16, donde ahí le dice, ¿no? Le dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Eso dice en el versículo 1. Para esto fue Samuel allá. Y llega a la ciudad, la gente sale a la ciudad, es como el sábado, ¿verdad? Que el debate en Chota, ¿no? Llegan a la ciudad y la gente inmediatamente se junta, le preguntan ¿para qué has venido? Él dice, no, solo he venido a traer sacrificio, así que todos participen. Así que parece que esto fue algo abierto, no fue algo escondidas, no estaban ahí todos. Y él llama a la familia de Isaí, los santifica y hace que sus hijos pasen delante de él. Y pasan delante de él, aparentemente tenían la apariencia uno, no inclusive hasta de ser un buen rey, todo, pero Dios los desecha. Y veamos en el versículo 11 al 13, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, Isaí había traído a todos sus hijos, pero David lo había dejado allá que cuide las ovejas, ¿no? O sea, no le veía realmente importancia de que estén en esta reunión con el profeta Samuel. Dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio. Ajá, en la iglesia solo tenemos un rubio acá, el Colorado, ¿verdad? Así que él es medio David nomás, porque dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Aunque yo sé que para Cecilia, Gonzalo es como David, ¿no? Como toda buena madre. Y dice, ¿no? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Pero fíjense lo que pasó. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, ese simbolismo de Samuel de haber derramado aceite sobre la cabeza de David, eso fue una señal externa, pero en lo espiritual también ocurrió algo. ¿Y qué? Dice en el versículo 13, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Se acuerdan que al principio dije que ahora en estos últimos tiempos el Espíritu de Jehová
ahora se derramará sobre toda carne, ¿no? O sea que ahora nosotros podemos entrar en este grupo de lo que fue prometido el Espíritu Santo. Pero acá cuando vemos a David, él solamente en medio de sus hermanos, él fue el único que fue ungido por Dios. Así que él fue ungido, dice, para ser rey. Voy a usar esta palabra, ¿no? El sueño de Dios para con él fue que sea rey. Y la clave para que la vida de David tenga sentido y sea respaldada aún en medio de las dificultades, hermano, es que desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre él. Él era un jovencito, él no tenía estudios, era un pastor, lo cual era una labor de gente de bajos recursos, como inclusive en algunos países lo es todavía. No tenía recursos económicos. Y muchas veces los jóvenes sobre todo no piensan que por esas limitaciones ellos no van a poder salir adelante, no van a poder hacer nada en la vida, yo no puedo estudiar lo que quiero estudiar, yo no puedo hacer lo que quiero hacer. Bueno, David era como tú o aún tenía menos recursos que tú. Pero él dependió de algo especial y dice que desde ese entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que voy a decir una frase que creo que nosotros acá los peruanos podemos entender. Alguien misio, como se usa esta palabra, o sin recursos, con la bendición de Dios, va a lograr más que un rico sin el respaldo de Dios. Alguien sin recursos, pero con el Espíritu de Dios o con la bendición de Dios, va a lograr más que alguien que pueda tener muchos recursos y le sobren los recursos, pero que no tenga el respaldo de Dios. Yo te aseguro, va a vivir una mejor vida. La otra vez recordaba, ¿verdad? Porque todavía siguen hablando del tema, ¿no? De que a dónde nos vamos, si sale tal candidato, eso, lo otro, ¿no? Y hay un proverbio, leyendo proverbios, hay un proverbio que dice, mejor es un bocado de pan, o mejor es un pan seco en una casa donde hay bendición, que manjares suculentos en una casa donde hay contienda. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque para mí no tendría lógica. Para mí yo digo, no, a mí denme la abundancia, denme los manjares y es lo mejor. Pero la palabra, Dios dice que tú puedes tener todos los manjares del mundo y lograr todo, pero conseguido sin la bendición de Dios, o puedes pues atravesar a veces tiempos de vacas flacas, ¿no? Hay vacas gordas y vacas flacas, pero con la bendición de Dios. Así que ven, en la palabra están todas nuestras respuestas, hermanos, para no ser movidos por todo viento, como dice bien claro Efesios, ¿no? Todo viento que viene para movernos, ¿no? Y el viento un día sopla para un lado y el viento un día sopla para otro. Y no podemos de movernos en nuestra forma de pensar. Así que recuerden, David fue ungido para ser rey. ¿Ok? Ese fue el propósito, ese fue el sueño, ese fue el llamado. ¿Qué sucede después en la vida de David? El rey Saúl estaba siendo atormentado y a uno de sus siervos se le ocurre, hay que traer a un joven para que toque música para Dios y los espíritus te dejen de atormentar, y justamente llaman ¿a quién? A David. Así que David va, toca para Saúl, ¿no? Para que cuando él tocaba, dice, los espíritus se iban. Luego David regresa a su casa un tiempo y de ahí viene el pasaje más conocido de la vida de David, y es cuando David mata a Goliat. Es uno de los éxitos más grandes de la Biblia, películas, cuadros, predicado en todas partes, ¿no? Cuando David mata a Goliat. Ahora,
¿De cuántos ayudaron a David a matar a Goliat? Ninguno, ¿verdad? Él lo hizo solo. Solo se enfrentó contra este gigante, solo lo pudo vencer. Pero otra vez recuerden, ¿para qué había sido ungido él? Para ser rey, ¿no? El matar a Goliat, el matar al gigante solo fue un capítulo exitoso en su vida, pero él tenía que seguir avanzando. A veces, no sé si a ti te sucede, pero nos sucede que queremos quedarnos pegados en los capítulos exitosos de nuestra vida. De repente Dios nos está usando de alguna forma y matamos gigantes, pero de ahí tenemos que seguir avanzando, pero no, de repente, no, queremos seguir en este emprendimiento, ¿no? Y si hubiéramos sido nosotros, David, quizá hubiéramos hecho nuestras tarjetas de matagigantes, ¿no? Y emprendimiento matagigantes a domicilio, nos hubiéramos tratado de hacer algo para quedarnos ahí con el éxito, pero el éxito que él tuvo con Goliat era, recuerden, porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo había venido sobre él. Eso es lo que hizo a David diferente, ¿no? Todo esto lo lograba porque Dios estaba con él. Y aunque Dios le dio esa gran victoria, él no se quedó allí, él siguió avanzando. Bueno, después de matar a Goliat, él regresa ahora al palacio para ser un siervo para Saúl. Pero Saúl empieza a ver que Dios está con él, que las cosas le van bien, que Dios le da éxito, a diferencia de la vida. Saúl vivía una vida amargada. Y entonces Saúl se convierte en su enemigo, a causa de celos de que Dios estaba con él. Y los celos, si no son tratados, se convierten en odio. Así que Saúl se vuelve su enemigo y varias veces trata de matarlo, le tira lanzas, de la nada le tira lanzas. ¿Qué le había hecho David? David no le había hecho nada, pero Saúl por envidia lo atacaba. Y esto es una lección también para nosotros, hermanos. No te sorprendas si en este caminar se van a levantar enemigos en tu vida a quienes tú no les has hecho nada, pero que van a tirarte lanzas, Al final no les hagas caso, eso es lo que aprendemos de David. David aprendió sí a esquivar lanzas, pero nunca aprendió a recogerlas ni a tirarlas de regreso. ¿Y por qué? Porque él tenía un corazón, ¿no?, conforme a Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él y él no las recogía y se las volvía a tirar. Así que aprende, hermano, hermana, a esquivar las lanzas de la gente que tiene algo contra ti, a veces sin razón, si es con razón a veces, pero a veces no hay razón, como en el caso de Saúl, y aprende a esquivarlas y a sobrevivir, ¿no? Saúl tenía celos de que Dios estaba con él. Esto hace que él huya, que él tenga que irse para salvar su vida, pero él siguió avanzando. ¿Recuerdan cuando había sido jovencito? Otra vez recordemos, ¿para qué había sido ungido él? Para ser rey. ¿Cuál era el sueño? Entre comillas, el sueño era ser rey. Y ahora sí vamos a prestar atención a cómo se materializó el sueño. Y para esto vamos a saltar al futuro cuando él ya era rey y se empieza a narrar la historia, se empieza a hacer historia de cómo todo esto se llevó a cabo. Y en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8, 2 de Samuel 23, 8, vamos a leer esta primera parte, porque en ese capítulo se nos va a nombrar muchas personas, pero dice en el 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y acá se nos va a hacer un listado de la gente especial que tuvo David.
Y fue solamente a través de esa gente o con la ayuda de esa gente que el sueño se cumplió. Solo fue a través de la ayuda de esa gente que él se convirtió en rey. Y la mayoría de estos se unieron a David no cuando él era rey, sino cuando él estaba huyendo, cuando él estuvo en una cueva, en la cueva de Adulam. Y vemos ahí ahora algunos nombres, ¿no? Porque cuando se nos narra lo de la cueva de Adulam no se mencionan nombres, pero acá vemos José Basebet, el Tagmonita, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, Sama, hijo de Age, Ararita, Abisai, hijo de Sarbia, este era hermano de Joab, Benaía, hijo de Joiada, etcétera, etcétera. Dice, ¿no? Según de Samuel 23:8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y ahora vamos a tu sueño, vamos a tu propósito. Quiero ver tres cosas respecto a aquel sueño, aquel propósito que Dios pueda tener para tu vida, que Dios ha puesto en tu corazón, que parece que quizás se ha interrumpido, que parece que quizás se ha desviado, parece que, vamos a decir, supongamos que es como si tú tuvieras los recursos, tenías los recursos para cumplir el sueño y de repente en todo este año, ¡fum!, esos recursos desaparecieron. Y es como que si ya no va a volver a pasar, ¿no? O sea, este es un ejemplo, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de cosas económicas, sino estamos hablando de los deseos que Dios ha puesto, de los propósitos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero que veamos tres cosas respecto a David que se aplican a cada uno de nosotros, así que ahora te lo voy a decir personalmente. Tu sueño, tu propósito, lo primero, es parte de un sueño más grande. Tu sueño, tu propósito es parte de un sueño más grande. Empezando desde el principio, ¿quién es el que necesitaba un rey? ¿Quién es el que escogió? ¿Quién es el que quiso un rey? Dios, ¿verdad? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a David. ¿Y tú crees que David estaba consciente de todo lo que implicaba que él llegue a ser rey? ¿Tú crees que él en algún momento pudo ver cómo el que él sea rey encajaba en toda la historia de Israel, en toda la historia de las profecías, en toda la historia del plan de Dios, cuyo plan todavía ahora en el 2021 está siendo ejecutado? Yo creo que él no tenía ni la más mínima idea de todo, ¿no? Pero su visión, su sueño, su plan, lo que Dios puso en su corazón era parte de algo más grande. Igual tú tienes que seguir luchando, hermano, hermana, porque el sueño no se trata de ti. El plan no solamente tiene que ver contigo. Sí, es cierto que nuestra visión a veces es un poco estrecha, ¿verdad? Alcanza muchas veces solamente lo que queremos lograr y la razón por la que queremos lograrlo, y a veces implica quizás solamente nuestra familia, nuestros recursos, etcétera. Pero tenemos que reconocer que somos parte de un plan más grande. Mi sueño es parte de un sueño mucho más grande y que yo espero que inclusive vaya más allá de nuestra muerte. Así como el sueño de David fue más allá de su muerte, igual nuestro sueño vaya más allá de nuestra muerte. Hay una frase que a veces usa la gente que es imposible y que es mentira. Cuando tú has escuchado de repente a alguien, ¿no?, que se levanta así con un tono medio orgulloso y dice: yo me hice a mí mismo, yo me hice solo. Oye, ni siquiera te pudiste traer al mundo solo
y te has hecho solo, ¿no? Yo me echo solo. Nadie se hace solo, ninguno se hace solo. Si tú pones a un ser humano en una soledad desde que nace, no sobrevive. Y si pudiera sobrevivir, vamos a decir así, alimentándose, ¿no? No hay forma, no va a aprender a hablar, no va a aprender a razonar, va a ser quizás hasta peor que un animal. No va a sobrevivir, es la palabra que está buscando, no va a sobrevivir. ¿Mm? Ninguno de nosotros se hace solo, y esto es cierto también en nuestros planes con Dios. Nosotros somos parte del sueño de otros. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido inspirados por la vida de otros? ¿Mm? Otros estaban cumpliendo su sueño de ser pastores, su sueño de predicar la palabra, su sueño de ser misioneros, su sueño de ayudar a la gente, y nosotros caímos ahí, los observamos, y su sueño es como que nos salpicó, es como que nosotros tomamos parte del sueño que ellos estaban viviendo. Muchos de ustedes, ¿verdad? Yo necesariamente no soy el primer pastor que tienen, han habido otras vidas que te han inspirado, de cuyo sueño tú has podido tomar propósito. O personas que te encuentras en el camino, libros que lees, etcétera. Sueños de otros que se convierten después en parte de tu sueño. ¿Por qué David un día tuvo ese sueño, vamos a decir, de ser rey? Porque hubo un Samuel fiel a Dios. Hubo un Samuel que fue fiel a Dios, que cuando había un rey y Dios le dijo que vaya a ungir otro rey, no tuvo miedo, no tuvo temor, no dijo me pueden matar por esto, ¿verdad? Por subversivo, por terrorista, me pueden matar. ¿Cómo voy a ungir otro rey si todavía hay un rey? No, Samuel fue fiel a Dios, y por Samuel ser fiel a Dios y tener ese sueño de ser fiel a Dios, David pudo recibir su sueño. Así que lo primero es que somos parte de un sueño mayor. Lo segundo es que tu sueño tiene que inspirar a otros a soñar. Tu sueño tiene que inspirar a otros a soñar. Si tu sueño hace que la gente se aleje de ti, es tu sueño, es un sueño egoísta, no es un sueño de... Si tu gente hace que la gente, no estoy hablando de la gente enemiga, sino estoy hablando de aquellos que también aman a Dios, pero que de alguna forma no reciben de ti, algo está mal ahí, ¿no? Así como tú fuiste inspirado por otros, tu sueño debería de inspirar otras vidas, inspirar a otros a soñar. Así como tú eres producto de la inspiración de otros, debemos de convertirnos en personas que hagan a otros también soñar. David, hablamos de los valientes, decía, ¿verdad? Estos son los valientes, segunda de Samuel 23:8. Estos son los valientes de David. Como les dije, vinieron a él cuando él no era rey, sino cuando él estaba en una cueva. Y vinieron a él, dice que ellos tenían problemas, estaban afligidos, endeudados. Pero ¿por qué vinieron a David? Porque David tenía un sueño, y el sueño los inspiró a ellos. ¿Quién ayudó a quién primero? David primero los ayudó a ellos. Los valientes no lo ayudaron a David. David no salió a reclutar valientes, a decir, a ver, ¿quiénes pueden ayudarme a mí a ser rey? No, así no sucedió. Él recibió a estas personas que estaban dolidas, cargadas, y él los ayudó. Ellos después se convirtieron en sus valientes. Así que tu vida y mi vida debería de estar inspirando a otros a soñar, a seguir adelante, a ser mejores cristianos.
Y tercero, como tu sueño es parte de un sueño más grande, ya no solamente, como en el punto 2 vimos, debes de inspirar a otros, sino tienes que saber que necesitas a otros para que tu sueño se cumpla, para que el sueño de Dios para ti se cumpla. Primera de Crónicas 11:10 dice, Primera de Crónicas 11:10. Estos son los principales, otra vez narrando también este grupo de personas. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y los que, fíjense lo que dice, le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Sí, es cierto, Dios había prometido, era la palabra de Dios, pero ¿qué se necesitó? Se necesitó de estos hombres. Y aquí dice específicamente, sí, David tenía el sueño de ser rey, etc. Pero sin ellos, acá nos dice que ellos jugaron un papel muy importante. Estos son los valientes que le ayudaron en su reino con todo Israel, dice, para hacerle, justamente dice, rey en Israel. Así que tu don más grande, tu llamado más grande es ser bendición a los demás, inspirar a los demás y que aquello que Dios te ha llamado a hacer, tú reconozcas que necesitas a los demás, necesitas a la iglesia, necesitas a tus hermanos para que aquello que Dios ha puesto en tu corazón se cumpla. ¿De qué vale ser el orador más grande del mundo si no tienes quien te oiga? ¿De qué le iba a valer a David ser rey si no iba a tener ejército, si no iba a tener líderes, si no iba a tener un pueblo al cual gobernar? Y aquí está la diferencia. Él pudo matar a Goliat solo, pero él no podía ser rey solo. Él pudo matar al gigante solo, solito. Con su fe era suficiente para matar al gigante, su fuerza era suficiente para matar al gigante, su sabiduría era suficiente para matar al gigante. Pero él no podía ser rey solo. Él no tenía la fuerza suficiente para ser rey solo, él no tenía la sabiduría suficiente, él no tenía el poder suficiente. Y igual en tu vida y en mi vida. Hay cosas que tú puedes decir, yo lo puedo hacer esto solo. Y tienes la fuerza para hacerlo solo y la sabiduría para hacerlo solo y Dios te va a bendecir para que logres ciertas cosas. Pero los sueños más grandes no son sueños de una persona, sino de un grupo de personas que trabajan juntos, cada uno cumpliendo su sueño, pero trabajan juntos para que el sueño de Dios, que es un sueño mucho más grande, pueda lograrse. Esta es la razón por la que Satanás, nuestro enemigo, hace todo lo posible para a ti aislarte, separarte de tu familia, en este caso de tu familia de la fe, para separarte de tus cristianos, para que tú no veas la importancia de cuán importantes somos unos de los otros, cuánto nos necesitamos, aunque estemos separados, pero nunca perdamos la conciencia, nunca perdamos el conocimiento de que nos necesitamos, de que ni bien esto cambia o si no cambia, nosotros lo cambiamos, pero tenemos una necesidad. Y esto no viene, no te lo digo solamente por ser el pastor, sino justamente estoy usando un ejemplo para que veas que tú no puedes cumplir tu propósito, tú solo.
Entonces lo que Satanás trata de hacer siempre es aislarte, es alejarte. ¿Y cómo el principal método que él usa es a través de las ofensas? Él usa alguna ofensa, alguna cosa que te molesta de tu hermano, que te molesta del pastor, que te molesta de la esposa del pastor, que te molesta del líder, que te molesta el otro pastor. Él va a usar algo, va a querer usar algo para que tú te agarre por el orgullo, ¿verdad? Te agarre de alguna forma y tú puedes decir, no, yo solo puedo. Yo solo puedo andar, yo solo puedo caminar, yo solo puedo ser fiel a Dios. Sí, quizás sí, solo puedes matar a un gigante, pero solo no vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿Mm? Y quizá conocemos, ¿verdad?, vidas que han sido convencidas por esta trampa, como ese libro que se llama La trampa de Satanás, ¿no? Que en vez de poder avanzar en amor y perdonar y seguir adelante, estas ofensas, estas heridas hacen que te quedes atrás. Y nos engaña el diablo, es tan engañoso que nos hace pensar que sí, igual, si yo pongo de mi parte, si yo sigo siendo fiel, voy a alcanzar mi propósito. Cuando lo que el diablo está haciendo es aislarte, es separarte del cuerpo, y como el león, que es muy astuto y busca a la presa que puede separar, para después, una vez que está separada, ya no hay quien la defienda, ahí la pueda ya devorar. Así que hermanos, no caigas en esta trampa. David tuvo enemigos, David tuvo ofensas, como dije, Saúl quiso matarlo varias veces. Él podía haber sido a su casa, llorar, a renegar, ¿para qué Dios me ha llamado si lo único que quieren hacer es matarme? Etcétera, etcétera. Pero él no escogió ese camino de llorar, de ofenderse, de resentirse, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y el sueño era mayor que la ofensa. Y sí, Dios no nos promete un camino de rosas, ni aún como cristianos necesariamente, ni que toda la gente nos va a amar, ni que toda la gente nos va a aclamar, ni que le vamos a caer bien a todas las personas. Pero fíjense, les voy a leer algo que escribió Jonathan Edwards, un predicador. Él dijo, el mundo es todo el infierno que un verdadero creyente debe soportar, y es todo el cielo que los incrédulos disfrutarán. El mundo, cuán difícil para es y doloroso y con enfermedades, con muerte alrededor nuestro, voy a repetir, dice, el mundo es todo el infierno que un verdadero creyente debe soportar. Esto es lo peor que vamos a soportar, es este mundo. Pero también este mundo es todo el cielo que los incrédulos disfrutarán. Porque el infierno comparado con este mundo, mejor dicho, no tiene comparación. Esto lo dijo Jonathan Edwards. Así que nuestra fe no debe de estar arraigada en nuestras emociones, sino en nuestras convicciones de lo que creemos, que hemos sido llamados por Dios, que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. En el cielo no hay lanzas, en el cielo no hay enfermedad, hermanos, en el cielo no hay virus, en el cielo no hay enemigos, en el cielo no hay duelo, en el cielo no hay muerte. Y la palabra nos dice que aquellos de nosotros que parten primero, nosotros nos vamos a encontrar con ellos allá. Así que para terminar, solo te lo voy a repetir los tres. Número 1, tu sueño es parte de un sueño más grande que va a seguir aún después que mueras. Número 1. Número 2, tu vida, tu sueño debe inspirar a otros a soñar. Y número 3, solo no lo vas a lograr. Nos necesitamos unos a otros. Amén.